Imanaya Mashikuna. Hola, ¿qué tal con todos y todas? Vamos a empezar una revisión de algunos materiales gratuitos para la enseñanza de Quichua, y esto es bastante representativo porque muchas personas están bastante animosas de estudiar, pero no conocen los recursos ni dónde pueden encontrarlos. Entonces, eh, les voy a mostrar algunas estrategias para que puedan aprender quichua por sí mismos y también que nos acompañen en nuestros grupos de trabajo conjuntos, gratuitos, y que, bueno, realmente nada es gratis, siempre hay un costo, y nos mantenemos por la buena voluntad de algunas personas que nos dan unos aportes y mantenemos el espacio abierto. De otra forma sería muy poco viable hacerlo, y les agradecemos a todos los Mashikuna que han aportado con el espacio para lograr hacer el proyecto viable. Así que, Alicia Mushka, bienvenidos. Voy a empezar enseguida con mi pantalla y a presentarles el material. Una pantalla con respecto a KichuaNet. KichuaNet tiene algunos libros gratuitos que son justo para la enseñanza de Quichua, y realmente considero que es una estrategia bastante organizada para poder difundir la cultura del Quichua a nivel latinoamericano y a nivel ecuatoriano. Así que aquí nosotros tenemos algunos libros que están liberados por KichuaNet y podemos encontrar aquí en la página de libros.quichua.net. Podemos encontrar diversas categorías: literatura, sociolingüística, leyes. Entonces, mira, si nos metemos al curso de Quichua, pues se van actualizando un poco y ponemos Submit, y nos van a salir diversos trabajos que tenemos aquí: Kurishimi, curso de Quichua básico; Muyu, nivel avanzado; nivel elemental; nivel básico; nivel inicial del curso de Quichua. Así que vamos viendo las diferenciaciones que hay, ¿no? Podemos trabajar con Kurishimi, curso de Quichua básico, ¿ya? Así que el Kurishimi es un curso de Quichua básico funcional, activo para el hispanohablante. Así que vamos a descargar el libro y vamos a revisar juntos lo que nos propone el librito. Entonces vamos a chequear un poco lo que nos propone este Quichua inicial y vamos a ver algunos temas estructurales. Estamos chequeando los saludos iniciales aquí con esta pareja que está acá. Entonces vamos a ver. Imanaya Mashi Sisa. Entonces le dice, esta chica se llama Sisa, ¿ya? Sisa es flor en quichua, ¿ya? Y dice Imanaya Mashi. Vamos con estas tres palabras. Imanaya como hola, y Mashi como amigo, amiga, compañero, compañera, Sisa como flor, ¿ok? Entonces la Mashi se llama Sisa. Vamos a ir anotando también estas palabritas en otros espacios. Entonces tenemos la palabra Imanaya, que quiere decir hola. Tenemos la palabra Sisa, que quiere decir flor. La palabra Mashi, que quiere decir compañero, compañera. Y ponemos aquí una X para poner compañero, compañera, ¿ya? Entonces tenemos estas primeras palabras en nuestro librito de estudio. Vamos a continuar con nuestro estudio. Estoy diciendo, hola Mashi Sisa. Es también como un Imanaya, es como ¿cómo estás? También se puede entender. Y dice, allí Mashi Pedro, Kikinga, Imanaya Takashkangi, Nyukapas, allí mi Kashkangi. Yo me encuentro bien. ¿Ok? Entonces vamos a ver de nuevo el flujo de esta conversación para poder entender un poquito más el contexto de nuestro entendimiento de este ejemplo inicial dentro de la lengua quichua, ¿no? Imanaya Mashi Kushi. Imanaya Daniku. Ya, entonces repite esta parte de acá. ¿Sí ves la pantalla? Ari. Ya, entonces repite. Allí ya Mashi Danielku. Kutinipai. Imanaya Mashi Kushi. Allí ya Mashi Daniel Kinga Imanayata Kashkangi. Ya, Ñukapash allí ya mi Kashkangi, Yupaichani. ¿Ya? Entonces siempre es mucho más bonito trabajar entre dos personas que hacerlo solito. Entonces, miren, aquí ya se ha dado un ejemplo de un saludo inicial,
¿ya? Entonces, lo que nos propone también es un pequeño flujo de diálogos. Y entonces, tú vas a hacer, hagamos de María y Juan, ¿ya? Y Ari. veamos cómo nos va. Dale. Imanallata kashkanki mashirani. Ayami Kashkangi, Mashi Kushi. Entonces es, ¿cómo has estado, amigo Daniel? Y yo le estoy diciendo, he estado bien, amiga Kushi. Así le estoy diciendo. Vamos con el siguiente pequeño diálogo que estamos conversando y trabajando. Sé la parte A, Mashi Kushi. Ari. Imanallata kashkanki taita Juanchu. Ah, me pusiste Juancho. Ari. Mana, Alichu, Kashkangi, Taita, Manuel. Entonces nos planteamos así. ¿Cómo has estado, don Juanito? Aquí me dio mal, don Manuel, ¿no? Mana, Alichu, Kashkangi, Kutinipai, el diálogo mashi. Ahora yo te digo, Imana Yata Kashkangi, Taita Juanchu. Manayichu kashkani taita Manuel. Ya, Ali Pachan. Vamos al siguiente. Kutinipai empieza con la siguiente oración, la A. Imamantatak mana allí kashkangi. Ya. Shug, Yakitamari, Charini, Taita Manuel. Entonces, vamos a repetir los significados. ¿Y por qué ha estado mal? Tengo un problema, don Manuel. Entonces dice, ahora yo te pregunto, ¿Ima mantatak mana ali kashkangi? Sukchakita mari charini taita Manuel. Ya, qué paichani. Entonces vamos a otro pequeño diálogo y a cuadrar un poco esto, a ver qué tal nos va. Ali yacho kashkangi. Ayiyami Kutini, kashkani. ya. Ali yacho kashkangi. Mana ayiyachu kashkani. Ya. Ali yacho kashkangi. Mashi. Kushiya. Ayiyami kashkangi daniku. Kanka. ¿Ya? Ñuqapash ali llamikani. Ali yachu kashkangi mashi kushi. Ayiyachu kashkangi. Mashi Daniel. Ali lachu kashkangi mashi mana ali lachu kashkangi mashi. Imamantaka mana ayiyami. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estábamos planteando en este nuevo ejercicio, que es el ejercicio 3.1? Estás preguntando cómo estás, ¿no? Aliacho Kashkangi. Ahí ya mi Kashkangi, estoy muy bien. ¿Ya? Estás preguntando con el chu, hacemos las preguntas. Aliacho Kashkangi. Ahí ya mi Kashkangi. Aliacho Kashkangi está haciendo la siguiente pregunta. Entonces, primero está bien, después no está bien, ¿no? Man alilacho Kashkangi. ¿Ya? Después nos está diciendo alilacho Kashkangi, mashi. Entonces, estás preguntando lo mismo, pero un poquito más formal. Sí le estás viendo, ¿no? Ari. Ya. Entonces, mamaka, vamos a este ejercicio. Mamaka, alilacho. Mamaka ayiyami. Ya, entonces, ¿qué estás diciendo? Mamá, ¿estás bien? Está preguntando si la mamá está bien y está respondiendo que sí. Mamaka. Mamaka. Ya, entonces, mamaka alilacho, la mamá está bien, porque el K se usa como preguntas, ¿no? Entonces, Imanaya Mashilia, ¿cómo estás? Bienvenida. Entonces, mamaka aliyami. Entonces, mamá está bien. ¿Ya? Está bien. Yayapash alilacho. Yayapash ayiyami. Ya, entonces, estás... Hola, Mashi, ¿qué tal? Entonces, Yayapash aliyami. Entonces, el papá está bien, ¿no? El tercero, mamaka alilachu. Mana yiyachu. No está bien la mamá, ¿no? Y mantaktan mana allí. Shuknanaitami charin. Ya, Tiene ¿qué un estamos dolor. diciendo? Exacto, nanay es como dolor, ¿no? Entonces tiene un dolor. Charín es tener y nanay es un dolor. Ta está como un morfema que se utiliza para el objeto.
que está recibiendo la acción, ¿no? Entonces, el mi es un enfatizador. El mi podría estar en nanay tami o en charinmi, ¿ok? Entonces podría estar el mi, pero estamos enfatizando el dolor, por eso es que está en mi, el nanay. ¿Se entendió eso, Machine? Ari, Ya, entonces vamos. Yayaka, arilachu. Yaya es, ¿qué? papito, papacito, Yaya, abuelo, pues poniendo como padre, o porque arriba dijeron que mama, ¿no? mamá, Entonces, ya. Taita en quichua es, no sé, padre. es una palabra adquirida del español. Entonces, yaya es propiamente quichua, como papá. Yaya carilachu, ¿está bien tu papá? Mana Gillacho. No, no está bien. Ya. Ima mantatak mana aji. Shukun Koitami Charín, Ya, ¿qué estoy diciendo? que Un tiene cuna. un cuy. Ya, entonces justo para eso, Mashi, tenemos aquí nuestros diccionarios virtuales. Les aconsejo también que se bajen un diccionario para Android, pero si puedes Ya ver por dice ahí, mi creo que... diccionario. Ajá, sí, justo ese es el diccionario preferido, es el mejor diccionario que puedes tener. Entonces, esta aplicación se hizo en base a ese diccionario, ¿ya? Ah, Sumac. Entonces, por eso te digo, o sea, para aprender, este te sirve full. Entonces, así se llama la aplicación, mírale, y ahí la puedes encontrar en la tienda de Android. No, se llama Diccionario Sumac. Quichua Unificado. Y se hizo en base al diccionario que tienes en la mano, que es el mejor diccionario que podemos tener por ahora para trabajo inicial en Quichua. Tenemos otros diccionarios que se han sacado, que son Quichua inglés, que están mejor escritos porque son más actuales, ¿no? Entonces se lanzó el año anterior uno con Mashi Walapuro y también un equipo de lingüistas, ¿no? Entonces tenemos otras aproximaciones. Entonces les vuelvo a presentar mi pantalla ya. Ari. Este es el del Alco, del Ese Quichoni. es el ALCU, ese es el del ALCI, mejor dicho, El de Alquis, la Academia de la Lengua Quichua, porque unificado. ALCU es perro. Alco. Sí, pero es también Quicho unificado, es Alco. Ah, Quichua unificado también. Ah, yo Ajá. pensaba que se decías perro. Ah, no, sí tiene razón, es Alqui. Academia de la Lengua Quichua del Ecuador, Alqui. Ya, Ari, sí, Ari. yo decía, ¿por qué dices perro? Digo, entonces, pero chévere, entonces ya le tenemos. Entonces, Yaya Kalilachu, Mana Ilachu, Imamantatak, Mana Aji, Shuk Unkuitami Charin. Entonces, Mashi Lía también no te líes con esto y vamos avanzando, ¿no? Zapaya, Shuti Kuna. ¿Ya? Entonces vamos con Zapaya. ¿Qué crees que es Zapaya, Mashi? Ya que tienes el diccionario, yo también tengo mi diccionario, vamos buscando Zapaya. Zapa, Zapaya es solo, solitario, solo, a abandonado. solas. Eso nos dice, ¿ya? Entonces nos dice que es solo, que es abandonado. ¿Sí? Entonces, Chuti es nombre. ya. Sí, Shuti es Chutiji, nombre. Entonces, Zapaya, Shuti, Yakuna. Entonces están Chutiji estos es pronombres pronombre. abandonados, ¿no? Y entonces vamos viendo cómo son los pronombres personales del singular. Ajá. ¿Ya? Ahí está la traducción, nociones gramaticales. Ñuka, can, pai, yo, tú, él, en español. ¿Ok? Y vamos a ver la primera conjugación, que es juninakui. Juninakui, debe ser ahorita con H, esta J. Y dice Mm, imachik, kana. Es decir, imachik es verbo, ser o ujú. estar es el verbo kana. ¿Ok? Ñuka, ñuka kani, yo estoy o yo soy. Kutinipa ñuka kani. Ñucacani, Por favor, repite. ñucacani, Ah, ok. Ñuka kani, kan kangi, pai kan. cancangi, Kankangi, ¿Ok? Paikan. Tú estás paica, o tú eres, ¿no? Y pai kan. Entonces paica. tenemos aquí ya nuestro primer trabajito que tenemos aquí con diferenciaciones del ñuka kan, pai. Ahorita están viendo mi pantalla, ¿verdad? Mashi. Ari, Ari, Ari. Ari. Entonces ahí les preparé una pequeña pantalla también, diciéndoles hola, Imanay, ya, del saludo. Entonces, Ñuka Kani, ¿qué es lo que pasa aquí en Mashikuna?
tenemos aquí el ni y aquí el ingi y aquí la n. Ari. Ari. Entonces, nosotros lo que deberíamos entender es que para hacer la primera conjugación estamos haciendo ni, ingi y la n. También algunos plantean que si es que el verbo es kana, disculparán que estoy con mi mouse, no tengo el lapicito, ojalá que podamos en algún momento comprarlo. Entonces, kana, dicen que quito la, ¿sí? Y pongo el ni, ¿verdad? Algunos dicen que solamente quito la a y pongo la i. Kani, solamente pones la primera conjugación ni, engi y la n. ¿Estamos de acuerdo ahí, Mashi? No problema, ¿no? Ari. Ari. Yeah. Entonces, acuérdate que es ser o estar. Entonces, eso tranquilamente con las conjugaciones y trabajamos con eso, ¿no? Vamos aquí. Ñuka, yo. Ñuka kani, yo soy o yo estoy. Kutinipa y ñuka. Ñuka kani. Ñuka kani. Ya. Kan es tú. Kan kangi. Kutinipa y kan kangi. Kan kangi. Ok, suena bien. Entonces, tú eres o tú estás, estoy diciendo. Vale, vamos a ver. Pai, paikan. Paikan. Entonces, esa persona que está a lo lejos, este Mashi que está a lo lejos, es él, ¿no? Entonces, él es, ¿ya? Entonces, es lo que quería que tengan en cuenta para hacer el trabajito que acabamos de hacer, ¿no? Entonces, el ñuka, yo, kan, tú, pai, él, y ahí vemos las terminaciones que acabamos de trabajar justo con nuestro peque grafiquito, ¿no? Aquí. Machiko, ahí puedo hacer un comentario. Ay. Pasa que de lo que a mí me han enseñado que en quichua el verbo kana significa ser y estar, porque acorde a como vivimos los runas, uno no puede ser sin estar. Es decir, tú tienes que estar ahí presente en la acción, haciendo para ser, porque si no estás presente ya no estás siendo. Entonces, por eso es que no separas la idea de ser de la idea de estar. Yo no puedo estar haciendo algo sin ser el que está haciendo. Eso es lo que alguna vez me explicaron de por qué significa las dos cosas. No puedes separar el ser del estar. Tienes que estar ahí siendo para poder accionar. Entonces, eso es un poco lo que quería comentar. Ok, y tiene mucha lógica porque también en el contexto, en las ideas del quichua, pues está mucho el sentido de la belleza, de la unificación del todo, de la relación con la Pachamama, con la madre naturaleza, con el Taita Sol, ¿no? Entonces es un sentido claro, ¿no? Si es que tú estás, también eres, ¿no? Entonces es un sentido también de dualidad que tiene el Mishushimi, que es generalmente separativo, ¿no? Del ser y del estar, ¿no? Entonces yo soy o yo estoy. Entonces sí tiene ese sentido, ¿no? De la máscara social del yo soy esto o de tú estás, yo estoy en esto, pero puedes estar en alguna cosa sin ser. Es decir, puedes ser profesor, estar siendo profesor, pero sin ser un verdadero profesor, ¿ya? Es decir, puedes estar en un trabajo sin realmente sentirlo, sin tener vocación. Pero en el mundo runa, como tú bien nos dices, si es que tú estás trabajando como profesor, pues es porque lo sientes también, ¿no? Entonces, creo que tiene ese sentido y tiene mucha lógica. Gracias, Mashi. Paichani. Ahora, ¿qué les pareció el librito? Está bueno, ¿no? Está muy bien. ¿Ya? Entonces vamos a ver esa parte. Imashikuna, adivinanzas. ¿Kutinipa Imashikuna? Imashikuna. Imashikuna, adivinanzas. Imashi, mamaka shirikun, wawaka tushukun. ¿Kutinipai? Mashi, mamaka sirikun, wawaka tushukun. Ya. ¿Qué será? La mamá acostada y la hija bailando.
¿Qué tal? Ujú. Entonces unas adivinanzas, imashikuna, ¿no? ¿Qué será Mana que será la mamá yachanichu. acostada y la hija bailando? Entonces, imashi, mamá kashirikun, wawaka tushukun, kutinipay. Imashi, mamá kasirikun, Imashi, waka mashi, tushuko. mamaka, shirikun, huehueca, tutucun. Ya, Paichani. Entonces está interesante. Vamos a ver el B. Imashi, ñukaka kaika risha, kanga chaita ri, chaipi tuparishun. ¿Qué será? ¿Qué será? El que dice yo voy para acá, tú te vas para allá y más allá nos encontramos. ¿Ya? Entonces, muy bonito de la filosofía popular, bien interesante. Después los podemos ir entendiendo un poco más profundo, pero ahora pronunciación. Mashi, kutinipai. Imashi, Imashi, kaka mashi, kaitarisha, ñukaka, kaita, risha, kaitasha, kanka, kaita, kaita, risha, ay, chaipi tuparisho. chaypi, tuparisha. Ya, entonces vamos a ver rapidito, cada una en su tiempo. Dale Mashi Kushi. Imashi, ñukaka kaitarisha, kanka chaitari, chaipi tuparisho. Ah, Ali Pacha. Kutinipa y Mashilia. Imashi, ñukaka, kaita, risha, kanka, chayta, risha, chaypi, tuparisha. Chaipi Tuparishun. ¿Ya? Entonces, ¿qué será? ¿Qué será? El que dice yo voy para acá, tú te vas para allá y más allá nos encontramos. ¿Ya? Entonces es como una cantinflada, ¿les parece? Aunque está interesante, porque dice, ¿qué será? ¿Qué será? Él dice que yo voy para acá. Yo sé, él me dice que yo estoy para un lado y tú te vas para allá y más allá nos encontramos. Entonces sí es medio interesante. Aquí es clara la imagen, ¿no? De que uno está durmiendo y el otro está bailando, ¿no? Imashi, inti, tamiapi, yukshi, tulpuyuk, akchata charin, kutinipay. Mashi, indi Mashi, tamiapi yukshik, chayma, tushpuyuk, achata charin. Ya, ¿qué será? ¿Qué será? Sale cuando está lloviendo y hace sol. Tiene el pelo de todo color. ¿Sí? Entonces, ¿qué será? ¿Qué será? Sale cuando está lloviendo y hace sol. Y tiene el pelo de todo color. ¿Qué es eso? Wichi. arcoíris. Un cuichi, un arco iris, ¿no? Entonces, ¿y qué será? ¿Qué será? El que dice yo voy para acá, tú te vas para allá y más allá nos encontramos. ¿Qué es eso? Mana yachanichu. No sé. No sé. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que quiere decir? Porque está medio interesante esa adivinanza, ¿no? A ver, Ah, yo voy para acá y tú te vas para allá. Hay que preguntarlo realmente, porque no, veo que es una fruta, ¿no? Parece una fruta. Parece un Sí. sambo. Un Un sampo. sambo parece, ¿no? Ujú. Es que los zambos se esconden, ¿no? También. Parece por las hojas. Ajá. Sí, él dice que yo Por voy la para acá y tú forma. te vas para allá y más allá nos encontramos. Porque los ambos a veces aparecen de vez en... tú ni siquiera sabes dónde aparecen. Es Toca más, buscar. es un... Ajá, toca Ujú. buscar un chance. Entonces, ¿qué será? ¿Qué será? La mamá acostada y la hija bailando. Pues Mana yachanichu. Mana y Chanicho, ¿no? Entonces No sé. eso es una... ¿Qué es? Esto es una piedra de moler, ¿no? Mm, Entonces, mamá acostada y la hija bailando. Mamá acostada, es decir, la mamá piedra está acostada y la hija sí, bailando, pues la, los la granos, piedra pequeña. bailando. Los la granos. piedra con la que mueles, claro. Claro, y la mamá está acostada, pues la mamá piedra. Ah, ari, Chévere, ari. ¿no? Claro, y la Ya, piedrita chiquita es la que está dando vueltas y vueltas moliendo el grano. Ari, claro. claro. Entonces, ¿qué será? ¿Qué será? La mamá acostada y la hija bailando. La piedra chiquita es la que está bailando. Tienes toda la Ujú, razón. Ari. ujú. Ya. Ya ven, Acá en entre el, tres cabezas pensamos mejor las adivinanzas. acá en el otro del sambo, del sambo, Ajá, puede ser la tía, porque tú siembras una matita de sambo, de zapallo. Entonces, ajá. hay como las ramitas no crecen, no guían al mismo sentido, sino unas se van para un lado, otras se van para el otro, Ah, y las finalmente vías. se juntan.
se juntan se entrelazan todas las el, ramas, chu- las guías. el Eso debe churito, ser. ¿no es cierto? Ah, ya, Los ya, ya, churitos ya. que se van agarrando, sí es verdad. Caso, ya ves por citadinos lo que nos pasa, Mashikushi. Pero sí tiene sentido, porque sí me han crecido algunos ambos, pero sí pasa eso. Dice, ¿qué será ese que será? El que dice, yo voy para acá, tú te vas para allá, y más allá nos encontramos. Tiene Sí, sentido, porque gracias, luego Mashi. se abrazan las guías. Ajá. Ya, Ajá. entonces, Mashi, Inti, Tamiapi, Yukshik, Tulpuy, Kaichata Charin. ¿Qué será que será? Sale cuando está lloviendo y hace sol. Tiene el pelo de todo color. Nuestro Quichi, ¿no? O nuestro arco iris. Pichi. Vamos a ver este. Imashi, Ninama, Yakchush Papash, Mana Rupan, Yakuman, Yaikush Papash, Mana, Yuku Pakta Purik. Entonces, aquí, repite, parece que falta una palabrita por aquí en el fotocopiado. ¿Qué más? Kutinipe, lo que puedas. Imashi. Inama, Ninamanta será Ninama, Ninaman. Ninamanta creo que es. Ninamanda. Ninamanda. Yakushpapash. Yakupapas, Mana Rupan, Rupan, Yakuman, Yakuman. Yakuma, Yakushpapash. Yakupapas, Manahu. Es mojarse ese verbo. Manahu. Paktapurik. Sí, ya voy a buscar el verbo mojarse y el verbo y pacta purik. No podemos traducirle bien porque no está incompleto, pero en español, ¿qué sería? ¿Qué será que será? Entra el fuego, no se quema, entra el agua y no se moja, y siempre va junto. La sombra. Ari. Tumac. Es la sombra. Y no se quema, no se moja. Vamos a ver partecitas del cuerpo, ¿ya? Entonces, Akcha, el cabello, ¿ya? Ñawi Milma, la ceja. Ñawi Lulum, el ojo. Rinri, la oreja. Singa, la nariz. Vamos hasta las 5. Kutinipay. Y en quichua los números, ya. Shukniki, Akja, Ishkai, Ñawimilma, Ishkainiki, ¿no? Kainiki, Kimsaniki, Ñawilulu, Chuskuniki, Rinri, Ichkaniki, Singa. Singa. ¿Estás bien? ¿O también te tienes que ir? Bien. No, todavía tengo tiempo. Qué pena, Ya. no puedo reunirme. Estoy súper ocupada. Sí, de vez en cuando, pues, Mashi, así. Sí, hoy tuve Así un nos poquito de pasa, pues, tiempo. pero, o sea, nos vamos uniendo, vamos trabajando juntos y ahí pues trabajamos con calma todos, ¿no? A ver, Sí, qué Mashi, pena, les vamos a extraño mucho. chequear esto con... sí, yo sé, pero poco a poco, Mashi, y sin preocuparse mucho, porque a la final estamos dando una vuelta al churo otra vez y nos vamos ahí cuidando entre todos. Así que tranquila que todo tiene una razón de ser también, ¿ya? Entonces, Acha, Ñahuimilma, ¿ya? Ñahuilulun, Rinri, Singa, Kiru, Diente, Shimis, Boca. 8. Kashtuna es tu mentón, Kashtuna. Kunga, tu cuello, tu garganta, tu cuello. Rigra es tu brazo. 10. Aquí nos plantea Rigra como, sí, como en la clavícula, ¿no? Hombro. Bueno, Sí, yo le conozco como brazo también, Rigra. Casco, 11, es el esternón. Chuchu es el pecho. Kashuk, 13, la axila, ¿no? Kashuk. sí, la axila. Wixa, el abdomen, el vientre alto, el pupu, el ombligo, el siki,
Siki ya viene a ser las posaderas, las nalgas. Lulu, 17, los testículos. Ari. 18, Ari, Ulu, es para el hombre, pues su pene. Ulu ya, o Uyo. y Raka, Y Raka para las mujeres, su para la vagina. mujer. Raka. Ujú. ¿Ya? Entonces sí hay la noción para hombre y para mujer, solamente que cambian los órganos reproductivos, como puedes ver. 19, Ujú. Maki, Maki Siyu, dedo. La mano. Maki Ah, Ruka, entonces es uña. Siyu es dedo, y Ruka es dedo y Siyu es uña. ¿Ya? Entonces 21, Changa. ¿Ya? 22, Changa es pierna. ujú. 22 es Kunkuri, la rodilla. Sampi, la tibia. De- Uh-huh. Chakimuku, El el tobillo. tobillo. Talón, el talón. Tal. Ujú. Chaki, el pie. 26, el pie. Chaki Ruka, tu, Los tu dedos del pie. dedo, tu dedo del pie, ¿no? Ruka. Aquí también Maki Ruka, ¿no? Dedo de la mano. Chaki Ruka, dedo Ujú. del pie. Entonces, Maki Ya. Siyu, uña del Uña 19, intermedia. maquisillo, uña de la mano, ¿no? ¿Y cómo dirías Ujú. uña del pie? Dirías Chaquicillo. chaquicillo, la uña del pie, Ujú. ¿ya? Entonces, fíjate que Ya. hicimos un recorrido de todo el cuerpo del ser humano, rapidito, rapidito, ¿no? Entonces, vamos a ver. Imanaya, Mashi, ¿cómo estás? Mashi, amigo, Ñucapash, yo también. Ayami, bien nomás. Kikin, usted. Napai es un saludo. Shuk Niki es primero, como estábamos diciendo, si tú pones el Niki a un Ujú. número, le hiciste primero. Tercero, Kinsaniki. Entonces, ordinales. Yachay, unidad. Yachay, Napa y saludo. Mana es no, negación. Ali está bien. Kashkangi es estado. Imanayata Kashkangi, ¿cómo has estado? Imamanta, ¿por qué? Yaki es una pena, un problema. Kana es ser o estar en verbo. Charina es el verbo tener. Kanga es tú. Shuk es uno. Yaya es papá. Nyuka es yo. Kan es tú, Pai es él, y Mashikuna, adivinanzas. Nanay es un dolor y un Kui es una enfermedad, ¿no? Entonces, Ya. quedamos con algunas actividades sugeridas para que puedan ustedes trabajar Mashikuna, así que esta va a ser nuestra segunda unidad, la vamos a hacer después. Por favor, Mashikuna, vamos a quedar con algunos deberes, algunas cosas, especialmente con los Mashis que nos siguen a nosotros y hacemos nuestro grupo de estudio a las tardes, pero si es que tú quieres hacer tus deberes, pues ya sabes dónde encontrar los materiales y todo, ¿no? Entonces, somos un grupo de apoyo, entonces trabajamos los martes y los jueves de 10 de la mañana a 11 más o menos, y trabajamos a las tardes con los grupos que ya son más pequeños y trabajamos algunas otras cosas más de cultura quichua adicionales. Así que eres bienvenido a participar también y revisar lo que son las propuestas en la web, en www.ingenieriadelamadretierra.com, donde hay unas sugerencias de pago también. Nos reunimos prácticamente 3 veces a la semana, a las tardes, a las 3 de la tarde, martes, jueves y domingo. Y lo que pedimos es una contribución que va de acuerdo a tu realidad económica, de lo que tú estás en el Ecuador. Lo que sugerimos es que sea entre un lapso entre 30 a 60 dólares al mes, que es lo que más o menos se puede cobrar por las clases, que tú encuentres un punto medio en eso, y que obviamente si es que tienes algún problema, tienes alguna necesidad y quieres seguir practicando, pues comunícate, escríbenos y vemos alguna forma en la cual podamos hacer un intercambio, puedes trabajar un poco, animarnos en redes sociales, siempre hay cómo, cuando uno quiere hay cómo, ¿ya? Entonces, Napaimanta sobre los saludos, sobre las adivinanzas, para que te acuerdes las adivinanzas, los saludos, Zapaya, Shutikunumanta. Entonces, este es un bonito libro que le agradecemos
a KichuaNet por tenerlo disponible para la comunidad. Y también pues usaremos otros recursos que adicionalmente a los recursos que Mashi y Kuna de KichuaNet nos han puesto, pues también usaremos para mejorar y aprender nuestro entendimiento de la lengua madre. Así que Yupaichani, Mashikuna, que tengan un excelente día, que les vaya muy bien. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho.